Y para hablar de este tema estamos con un amigo de la casa, ya parte casi del staff. Estamos hablando del licenciado en Ciencias Políticas Néstor Capese, quien es además historiador y que conoce como nadie el Congreso de la Nación y su historia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Laura, muy amable, de corazón. Muchísimas Igualmente gracias. a vos, Mariano. Muchas gracias. Y a toda la gente de Senado TV y del noticiero. Recordemos la historia. ¿Quién fue Enzo Bordavere? ¿Quién fue Enzo Bordavere? Enzo Bordavere nació en Montevideo en 1889, en septiembre. Y muy joven vino a la ciudad de Rosario. Ahí estudió el bachillerato, se recibió de escribano primero y de abogado después. Y cuando comenzó Lisandro de la Torre en Santa Fe con la Liga del Sur, en 1908, lo acompañó políticamente. Era un hombre comprometido con la historia y también lo siguió cuando se creó el Partido Demócrata Progresista en 1912. Claro, porque uno por ahí lo conoce más por este hecho trágico y por ahí no se ahonda en su historia. Si tuvo una actividad destacada, a pesar de que murió joven, ¿no? Claro, política, porque él fue diputado provincial en 1917, fue diputado nacional en 1922 y había reemplazado a Francisco Correa, que había fallecido, como senador nombrado por la legislatura de Santa Fe, pero no fue aprobado su diploma por los intereses y los juegos políticos de entonces, pero acompañaba a aquel que era él, su discípulo, que era Lisandro de la Torre. ¿Llegó a asumir en el Senado? No, llegó el diploma estaba sin aprobar, porque el juego político del debate de las carnes retrasaba eso, porque hubiera tenido una persona de mucho valor al lado de Lisandro de la Torre. Y los juegos políticos hicieron postergar esto. Y en el medio de esta situación se da este hecho trágico, que es el asesinato del 23 de julio de 1935, cuando Ramón Valdés Cora le dispara 5 disparos. 2 le dan en la espalda, cuando gira le da uno en el pecho, y otros 2 que van a distintos lugares. Uno hiere en la mano a Dujó, el que era ministro de Justo, y a otro senador. Esto sucede en pleno recinto, en ¿no? pleno recinto. La realidad es que se debatía el tema de las carnes, los negociados de las carnes. ¿Cuáles eran los negociados de las carnes? Los negociados, digamos, Gran Bretaña y Argentina y compraba Hacienda. Esto a partir, recordemos, del pacto Roca-Runciman. Roca-Runciman de 1932. En 1932, al no comprar, hace un acuerdo Gran Bretaña con el Commonwealth, y Argentina se ve afectada en la compra de ganado. Entonces los ganaderos enseguida van a Londres y lo envían a Julio Argentina Roca Hijo, que era vicepresidente, ¿no? del general Justo, a tratar con el primer ministro Runciman una serie de acuerdos. Estos acuerdos no son lo mejor para la Argentina, porque unas relaciones carnales más o menos de esa época, siempre existen, en todas las épocas. Esas ocurrieron y bueno, y la Argentina pagaba un precio. Los intereses económicos, que generalmente están ligados a los gobiernos de turno, lograron, digamos, de que se aprobara esto, y tenía una fuerte impronta de dependencia de la República Argentina. En ese marco, Lisandro de la Torre comienza a denunciar, cuando pide un informe a los ministros Dujó y Pinedo, comienza a exigirles, digamos, la razón por la que una cantidad de libros iban en barcos a Gran Bretaña de los frigoríficos que faenaban. ¿Y eso qué significaba puntualmente que fueran en barco? Que no hacían su curso legal, digamos. No, claro, es decir, había distintas formas de evadir. Evadir impuestos, compraban el ganado, incluso al ministro Dujó mismo, los frigoríficos ingleses, y eso hacía de que ahí estuvieran las pruebas. Un conocido de Alfredo Palacios le avisa, un obrero del puerto, un estibador, le avisa que eso en el Norman Star están los libros. A partir del descubrimiento de eso, se pide informes aquí en la Cámara. Pero se creó una comisión especial. Se creó una comisión especial. Lo que ocurre es que era una minoría, el Partido Demócrata Progresista era minoría y la mayoría estaba en otro poder. En ese contexto, Dujó
tenía en ese momento a un personaje que era Ramón Valdés Cora, excomisario, que había actuado siempre en una forma no del todo legal, y que estaba en el recinto porque tenía el ok del Partido Demócrata Conservador y de Dujo. En el momento que Lisandro de la Torre está increpando a Dujo, Dujo se levanta, aparentemente lo empuja, cae, y cuando cae va a levantarlo Enzo Bordavere. En ese momento Valdés Cora, que estaba detrás, le dispara 2 disparos en la espalda y cuando gira, 1 en el pecho. ¿Para quién eran esos disparos? Bueno, es decir, comprobar, podían ser para Lisandro de la Torre, que estaba haciendo la denuncia, pero pegan en su discípulo, que es Enzo Bordavere. Y eso logra que el triunfo de la intolerancia logre el objetivo, porque el debate de las carnes es interrumpido. No se continuó. Años, sí. ¿Quién se beneficiaba dentro del país con este acuerdo? Porque nos queda claro que Gran Bretaña se beneficiaba, pero ¿y dentro del país? Había, una oligarquía ganadera con intereses en el gobierno atados a los intereses de Gran Bretaña. Este era un acuerdo que se había dado durante mucho tiempo y que beneficiaba a esos sectores. Ahora, lo realmente importante es que hombres de la talla de los valores morales de Enzo Bordavere, de Lisandro de la Torre, quedaron en el recuerdo del pueblo. ¿Por qué? Porque Enzo Bordavere es trasladado a la ciudad de Rosario, a donde hay 12.000 personas que lo reciben. Y que lo despiden. Que lo despiden y reciben sus restos. Y en el peristilo del Salvador, del cementerio, hasta la cancha de Newell, en ese año 1935, está toda esa multitud que le rinde homenaje, superando los intereses creados económicos que en todas las épocas ligan a sectores del gobierno con otros sectores del exterior. ¿Quedó impune este asesinato? Bueno, no. A Valdés Cora lo toman, lo retienen en los pasillos. Sí, y él, uniforme, claro. Exacto, va preso hasta el año 1953, en que se lo indulta por buena conducta. A todo eso ya de los 20 años que le habían dado de pena, cumplió 18. Es algo importante al lado de la realidad, ¿no? En que a veces vivimos, ¿no? Por lo menos 18 años, pero lo grave y lo que se debe superar es resaltar los valores morales de estos hombres que deben quedar en el ideario del pueblo argentino. Vos sos historiador, quizás coincidís conmigo, ¿no? Yo cuando repasábamos con Laura esta historia, yo me acordaba de las primeras invasiones inglesas, cuando Belgrano huye a la banda oriental para no firmar lealtad a la bandera inglesa, y unos comerciantes de Buenos Aires corrían a firmar lealtad a la bandera inglesa. Eso es eterno, es continuo, siempre ocurre. Qué bueno que podamos recordar entonces a Enzo Bordavere. Magnífico, y agradecido a ustedes que fueron de la idea y me han hecho el honor de invitarme. Y Néstor, como siempre, materia dispuesta. Por favor. Bueno, ha sido un homenaje entonces a los hombres honestos que se dedicaron durante todos estos años a la política y han quedado para siempre en la historia de la Argentina. Exacto. Estamos llegando al final de Edición Central. Exactamente, como vos decís, Laura, esperamos tener hombres honestos para resolver el tema del atentado de la AMIA. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos este miércoles. Nos vemos el próximo miércoles.